Profesora, compañeros de estudios, en esta clase, quien les habla, la licenciada Mariela Montesa Sánchez, residente de enfermería del primer año, con sede en el Hospital 2 de Mayo. Tengo el agrado de compartir con ustedes el tema relacionado a estrategia de perfusión en un infarto agudo de miocardio sin y con elevación del segmento ST. A modo de recordatorio, vamos a ver que las enfermedades isquémicas del corazón se van a referir generalmente a las condiciones que van a implicar un estrechamiento o un bloqueo de los vasos sanguíneos. Esta va a ser causada por el daño al corazón o los vasos sanguíneos por la arteriosclerosis. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares ocasionan más del 30% de todas las muertes reportadas en el mundo. Y se pronostica que para el año 2030 estas se van a incrementar en un 36%, convirtiéndose de esta forma o ya es un problema de salud pública. ¿Por qué? Por su gran impacto en más del 30% de las muertes en todo el mundo, mientras que en Latinoamérica es una de las regiones con más alta carga de factores de riesgo cardiovascular. Asimismo, los factores de riesgo para desarrollar las enfermedades al corazón pueden incluir ya sea la edad, el sexo, los antecedentes familiares, el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Además, estas enfermedades cardiovasculares van a ser las primeras causas de muerte y en años de vida saludables perdidos. Esto a su vez que el 50% de las muertes vienen a ser prematuras y la mayor parte se deberán a un infarto agudo del miocardio. Vamos a ver aquí el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, a diferencia del infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Bien, un IMA con elevación del segmento ST se va a producir típicamente por la oclusión total de la arteria coronaria por un trombo, ¿no? Esto va a representar una emergencia. Mientras que un IMA sin elevación del segmento ST vienen a ser un conjunto de situaciones clínicas, ¿no? Que vienen que van a estar derivadas de la ruptura de una placa de ateroma, que normalmente no va a llegar a ocluir completamente la arteria coronaria, es decir, que va a ocasionar una oclusión parcial de esta. Ahora, ¿cuál es la finalidad de estas terapias de reperfusión en un IMA con y sin elevación del ST? Con la elevación del ST, la finalidad es abrir la arteria, ¿no? Ya que está ocluido totalmente, ya sea a través de la reperfusión farmacológica, de la reperfusión mecánica o ambas, de acuerdo a la evolución y las condiciones que el paciente cumpla para este tipo de reperfusión. Mientras que en un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, el objetivo va a ser mantener la arteria abierta. ¿Por qué? Porque sabemos que la oclusión en este caso va a ser parcial de la arteria coronaria, ya sea con el tratamiento farmacológico o con un intervencionismo precoz. La fisiopatología del IMA. A modo de recordatorio, sabemos que muchas de las enfermedades del corazón pueden ser prevenidas o tratadas manteniendo un estilo de vida saludable. Los factores de riesgo cardiovasculares, como ya lo mencionamos anteriormente, estos van a conllevar a una formación de la placa ateroesclerótica en las arterias coronarias, ¿no? Esta placa ateroesclerótica se va a romper. Por lo tanto, va a haber también una agregación plaquetaria formándose de esta forma un coágulo de fibrina, lo cual va a producir una isquemia con una necrosis del músculo cardíaco. Al haber una necrosis del músculo cardíaco por un taponamiento ya sea parcial o total de la arteria coronaria, esta va a producir la disminución de la contractibilidad cardíaca, la disminución del volumen de eyección o la alteración del ritmo cardíaco. Ahora, vamos a ver o recordar también acerca de la terminología del dolor torácico. Entonces, como principal síntoma en un IMA es el dolor torácico,
nos va a llevar a una sospecha de un síndrome coronario agudo, ¿no? Al haber esta sospecha, vamos a pensar de inmediato, lo primero que se realiza acá es un electrocardiograma apenas haya contacto con el paciente, de preferencia en los primeros 10 minutos, como lo vamos a mencionar posteriormente. Entonces, si en el electrocardiograma puede haber la presencia de la elevación del segmento ST o sin elevación de este segmento. Ahora, si no hay elevación del segmento ST, vamos a pensar en una posible angina inestable o un infarto agudo miocardio, que esto se va a confirmar con los exámenes de las enzimas cardíacas o marcadores bioquímicos, lo que nos va a obtener como un diagnóstico final en una angina inestable o un infarto agudo del miocardio. Mientras que si el electrocardiograma va a haber presencia de elevación del segmento ST, se piensa de inmediato en un infarto agudo del miocardio, lo cual se va a confirmar también con los marcadores bioquímicos o los resultados de las enzimas cardíacas. Ahora, el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Sabemos que un IMA es la principal causa de muerte súbita en todo el mundo en el adulto, conjuntamente con un accidente cerebrovascular, que este es el factor etiológico principal de la elevada mortalidad por la enfermedad cardiovascular. El segmento ST viene a ser también uno de los aspectos más importantes, ya que permite identificar de forma rápida las alteraciones como el infarto agudo del miocardio. Sin embargo, hay que recordar también que no toda elevación del segmento ST nos va a dar como diagnóstico final como un infarto agudo del miocardio. Puede ser que también sea otras condiciones u otras comorbilidades también de momentáneamente la elevación del segmento ST en un electrocardiograma. El infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST se produce típicamente por la oclusión total aguda de la arteria coronaria, como ya mencionamos, por un trombo, que este va a ser producto de la ruptura de la placa aterosclerótica, ¿no? Con la consecuente agregación plaquetaria. Como podemos observar aquí, el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST va a haber la oclusión total de toda esta arteria coronaria. Este cuadro va a representar una emergencia y desde el momento que de su inicio se produce una carrera contra el reloj. ¿Para qué? Para restaurar el flujo coronario, ya que aquí no podemos perder el tiempo. Mientras el tiempo se dilata, puede haber mayores complicaciones en el paciente o aumentar el tamaño de necrosis del músculo cardíaco. Es así que se va a disminuir al máximo la masa del miocardio afectado. Existe un porcentaje de pacientes que van a presentar una resolución espontánea de la elevación del segmento ST. Esto concuerda con una restauración del flujo coronario que se encontraba obstruido, también llamado reperfusión. El diagnóstico de un IMA con elevación del segmento ST se va a llevar a cabo a través de tres criterios básicamente, a través del criterio clínico, electrocardiográfico y enzimático o enzimático. Este diagnóstico se va a establecer con dos de estos criterios, ¿no? Ya sea clínico o electrocardiográfico, o clínico y enzimático, o electrocardiográfico y enzimático. A modo de recordatorio, vamos a ver que el electrocardiograma, de acuerdo a la localización de los cambios del segmento ST o de acuerdo a las derivaciones, como ya lo hemos visto también, en qué cara del corazón nos va a sospechar en qué parte está el daño de un infarto agudo de miocardio. El otro criterio para el diagnóstico es los marcadores enzimáticos, como sabemos ya la troponina o el CKMB.
Ahora, las terapias de reperfusión. Lo primero que se debe realizar es establecer el diagnóstico, ¿no? De acuerdo a los criterios ya mencionados, lo cual deberá incluirse desde el diagnóstico y tratamiento que comienza desde el primer contacto del paciente con el establecimiento o con el médico. Se recomienda establecer una estrategia estandarizada de repercusión para así lograr maximizar su eficacia. ¿Cuál es el objetivo de estas terapias de reperfusión? Como ya hemos venido mencionando, salvar al tejido miocárdico, es decir, evitar que se agrande el tamaño de necrosis del músculo cardíaco. Asimismo, reducir la mortalidad del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, además de las terapias de reperfusión temprana, ya sea mecánica con la angioplastia primaria o el intervencionismo coronario percutáneo, además de la terapia farmacológica como es la trombolisis. Es aquí que te va a convertir que el tiempo es músculo. Mientras más rápido se actúe, menos daño va a haber en el músculo cardíaco. Ahora, los métodos de reperfusión en los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST que se presenten en hospitales con capacidad de intervencionismo coronario percutáneo deben ser tratados en los primeros 90 minutos. Si en los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST que se presenten en hospitales sin capacidad resolutiva de intervencionismo coronario percutáneo y no van a poder ser transportados a un centro donde se cuente con estos servicios en los próximos 90 a 120 minutos, deben ser tratados con trombolisis en los primeros 30 minutos, siempre y cuando no haya contraindicación para el paciente, ya que aquí debe ser evaluado de acuerdo al riesgo que puede presentar también con esta terapia o de acuerdo a alguna comorbilidad que presente nuestro paciente. Desde el finales de los años 80, la fibrinolisis viene a ser una de las terapias de reperfusión más ampliamente aplicadas a los pacientes con IMA con elevación del segmento ST. Sin embargo, en las últimas décadas, el intervencionismo coronario percutáneo primario se ha convertido en las estrategias de reperfusión preferida, siempre y cuando el hospital o el servicio cuente con la capacidad resolutiva y con este servicio que brinde o que se realice el intervencionismo coronario percutáneo oportunamente. Podemos observar aquí que en un IMA los eventos posibles que puedan haber puede ser un IMA transitorio versus un IMA persistente. ¿Qué determinantes de la oclusión arterial? Tenemos que aquí la fibrinolisis endógena efectiva. ¿Cuál va a ser el evento clínico? Una reperfusión espontánea que se va a realizar inmediata, ¿no? Entonces, acá va a haber un tamaño reducido del infarto, bien pequeño, o sea que el músculo cardíaco va a tener menos daño mientras más rápido se realice la fibrinolisis. Mientras que en un infarto agudo del miocardio persistente, la fibrinolisis endógena va a estar impedida prácticamente o no. Por lo tanto, la oclusión de la arteria va a persistir, entonces el tamaño del infarto va a ser más grande. Es decir, que el daño del músculo cardíaco se va a agrandar mientras más tiempo pase para que sea reperfundido, en este caso, en un paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Recordemos que en un IMA con elevación del segmento ST, la arteria va a estar ocluida totalmente. Entonces, ahora el tratamiento antitrombótico tiene que ver mucho con la elección de los fármacos, la dosis de estos y la duración del tratamiento. Va a ser evaluar también aquí el riesgo-beneficio y el tipo de riesgo que se puede producir en el paciente que se va a repercutir, ¿no? Riesgo isquémico va a haber en pacientes, por ejemplo, con características ya sea de acuerdo a la edad, el sexo, la raza y la historia de eventos isquémicos hemorrágicos previos. Además, la presentación clínica de un síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST,
las comorbilidades que puede sufrir este paciente, que puede ser una enfermedad renal crónica, diabetes, insuficiencia cardíaca. Mientras que va a aumentar un riesgo hemorrágico con este tratamiento antitrombótico, es que la medicación concomitante necesidad de tratamiento anticoagulante oral, varias interacciones entre estos fármacos, va a haber varias interacciones. Recordemos que al inicio, en un inicio se administran las dosis de carga, ¿no? Como ya se ha tratado en temas anteriores, mientras que los aspectos del procedimiento del intervencionismo coronario percutáneo, de acuerdo al acceso también radial o femoral como tratamiento invasivo o conservador para que va a aumentar también este riesgo, ¿no? El riesgo hemorrágico en este caso del tratamiento. Ahora vamos a modo de un resumen sobre la estrategia de reperfusión en un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Esta terapia de reperfusión debe iniciarse tan pronto como sea posible, ¿no? En los tiempos establecidos. Dentro de las estrategias de reperfusión, la angioplastía primaria va a ser la preferida en un paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, cuando es llevada a cabo dentro de las primeras 12 horas del inicio de síntomas, ¿no? Como podemos observar aquí. Si los síntomas inician, estamos dentro de las 12 horas del inicio de síntomas y se cuenta con la disponibilidad de un intervencionismo coronario percutáneo antes de los 90 minutos, sí, entonces, que es útil en situaciones especiales, ¿no? El intervencionismo coronario percutáneo primario. Si no se cuenta con disponibilidad del intervencionismo coronario, entonces se va a realizar la fibrinolisis de acuerdo al tiempo puerta aguja, que va a ser antes de los 30 minutos, ¿no? Antes de los 30 minutos del inicio de síntomas. Ahora vamos a tener como resultado una fibrinolisis fallida. Entonces, si es fallida, se va a buscar hacer un intervencionismo coronario percutáneo de rescate. Si es que es exitosa, también se va a evaluar hacer el intervencionismo coronario percutáneo antes de las 24 horas, siempre y cuando éste esté disponible. Mientras que los síntomas ya han pasado más de 12 horas y se encuentra entre 12 y 72 horas, el manejo ya es médico. Evaluar si es que es útil en estas situaciones el intervencionismo coronario percutáneo. Si es mayor de 72 horas, también el manejo médico evaluará si es que es útil en estas situaciones ya el intervencionismo coronario percutáneo. Este beneficio obtenido de la reperfusión está en relación directa con el tiempo, entonces, y entre el inicio de los síntomas y la intervención, encontrándose así que es ideal lograr la reperfusión en un tiempo menor a 90 minutos desde el primer contacto médico. Se ha documentado, hay estudios que el retraso de cada minuto en la reperfusión después del diagnóstico se va a asociar a un aumento de la mortalidad y morbilidad. Estudios ya han demostrado que el tratamiento dentro de los tiempos establecidos representa una menor mortalidad con menor tamaño del infarto y menor función ventricular. La angioplastía primaria, ¿no? Con stent o con balón, como podemos observar aquí en esta imagen, viene a ser la preferida en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, cuando es llevada a cabo dentro de las primeras 12 horas, básicamente desde el inicio de síntomas. Si está dentro de las 2 primeras horas del inicio de síntomas, el hospital cuenta con este servicio para realizar la angioplastía primaria o el intervencionismo coronario percutáneo primario. Entonces va a ser más efectivo. Recordemos que mientras menos tiempo, se obtendrá mejores resultados. De no ser así, se debe trasladar al paciente a un hospital con capacidad resolutiva dentro del tiempo adecuado.
que lo ideal es entre 90 a 120 minutos. Si no, si no se llegará al establecimiento con esa capacidad resolutiva dentro del tiempo establecido, realizar la fibrinólisis extrahospitalaria. Si viene a ser fallida, se realizará dentro de las primeras 12 horas la angioplastía o el intervencionismo coronario percutáneo de rescate. Si es que es exitosa, hasta las 24 horas se puede realizar este procedimiento de reperfusión para obtener este mejor resultado. Recordemos que mientras menos tiempo se realice el intervencionismo coronario percutáneo, mejores serán los resultados. La angioplastía primaria se refiere a la estrategia inmediata dentro del intervencionismo cardíaco en el contexto de un infarto agudo del miocardio, ¿no? Que se requiere de una sala especial con los especialistas que ya con gran experiencia también en realizar estos procedimientos, que lo ideal es realizar apenas se diagnostica en un paciente con síntomas, con estos resultados de EKG, con los resultados de enzimas cardíacas, para evitar mayor daño cardíaco. La reperfusión mecánica viene a ser un cateterismo para destapar la arteria del corazón. Este viene a ser un procedimiento que consiste en una punción muy pequeña en la arteria de la muñeca o de la pierna, y desde ahí se introducen catéteres, balones o stents, que son dispositivos que van a medir pocos milímetros y que van a servir ¿para qué? Para quitar este coágulo que se encuentra ocluyendo la arteria del corazón. Y de esta forma va a sujetar la placa que se rompió y ocasionó el infarto. La angioplastía primaria en un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST tiene sus ventajas, ¿no? Una de ellas es mejorar comparativamente el flujo coronario de la arteria ocluida, el mayor tejido recuperado, la menor tasa de sangrado, el análisis de la anatomía coronaria, la mejoría del estado hemodinámico y la menor estancia intrahospitalaria. Como podemos observar aquí, el tratamiento de angioplastía primaria, ¿no? Aquí la arteria ya es ocluida totalmente, con la angioplastía primaria que se realiza, o con baloncito, que esto va a abrir a la arteria coronaria y va a permitir el paso, o abrir la luz, o va a permitir el paso del flujo sanguíneo, o el stent, que vienen a ser tipo unas mallitas también que van a abrir la luz de la arteria coronaria, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de este procedimiento? Complicaciones que se pueden presentar vienen a ser las arritmias ventriculares, un bloqueo auriculoventricular o una bradicardia, hipotensión, un choque cardiogénico, un taponamiento. La angioplastía coronaria primaria tiene como ventajas que es un excelente grado de reperfusión en un 80-90% aproximadamente, ¿no? Mientras que también tiene pocas contraindicaciones, trata la estenosis y la oclusión, el grado de reperfusión es valorado rápidamente, facilita el diagnóstico, es decir, que va a permitir valorar la extensión y la severidad de la enfermedad coronaria. Efectiva en situaciones de inestabilidad hemodinámica, además que va a facilitar el acceso para la colocación del balón de contrapulsación intraaórtico y tiene baja mortalidad. ¿Cuáles son las desventajas de esta angioplastía? Es que va a requerir de un acceso al laboratorio de cateterismo a las 24 horas. Como mencionamos, es que el hospital que cuente con esta capacidad resolutiva garantice el servicio o el funcionamiento de las 24 horas. ¿Para qué? Para que este intervencionismo se realice de emergencia. Requiere de personal especializado. Más de 75 casos de angioplastía por año se realizan en un centro de gran número de procedimientos, que aproximadamente es de 200 a 300 por año, y es un procedimiento caro inicialmente.
ya que requiere de ciertos materiales, equipos para este procedimiento. Ahora, la trombolisis, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es reperfundir el territorio isquémico, tratar el dolor, disminuir las complicaciones y rehabilitar al paciente lo más pronto posible. Es preferida si el paciente se presenta temprano, ¿no? Dentro de los 30 minutos es mejor. Invasiva, la estrategia invasiva no está si la estrategia invasible no está disponible y si el tiempo puerta-balón es mayor a 90 minutos, ¿no? De iniciado los síntomas. Los fibrinolíticos específicos, acá tenemos como el alteplase, el tecneteplase, el reteplase, que ya se ha mencionado en temas anteriores, y los no específicos como la streptokinasa. La trombolisis tiene contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos un sangrado en el sistema nervioso central, una lesión focal en el sistema nervioso central, un ACV isquémico, un sangrado activo o una sospecha de disección aórtica. Y las relativas viene a ser una HTA mal controlada, un RCP mayor a 10 minutos, una presión arterial mayor a 180/110, una cirugía mayor y el contraindicado en el embarazo, ¿no? Estas son las contraindicaciones absolutas y relativas para una trombolisis. Si el retraso preferido para el EKG y diagnóstico desde el primer contacto médico, ¿cuál es el objetivo? Es menor o igual a 10 minutos. Es preferido para la fibrinolisis desde el primer contacto médico en un tiempo menor o igual a 30 minutos. Es preferido para la angioplastía primaria desde el primer contacto médico o en los centros de intervención coronaria percutánea primaria en un tiempo menor o igual a 60 minutos. Es preferido para la angioplastía primaria desde el primer contacto médico menor o igual a 90 minutos, menor o igual a 60 minutos en pacientes que se presentan precozmente y tienen un área de riesgo extensa. Es aceptable para un intervencionismo coronario percutáneo primario más que para fibrinolisis, en un tiempo menor o igual a 120 minutos. Y es preferido para la angiografía desde la fibrinolisis efectiva en un tiempo de 3 a 24 horas. La fibrinolisis es la que más se utiliza alrededor de todo el mundo, ¿no? Se puede realizar en una fase prehospitalaria. Esta terapia de reperfusión más ampliamente aplicada en los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Ahora, vamos a ver el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST viene a ser un conjunto de situaciones clínicas que están derivadas de la ruptura de una placa de ateroma vulnerable que normalmente no llega a ocluir completamente la arteria coronaria. Además, los IMAs sin elevación del segmento ST son los más frecuentes de los síndromes coronarios agudos. A su vez puede subdividirse en una angina inestable y en un infarto del miocardio sin elevación del ST. Tenemos que el electrocardiograma en un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST continúa siendo la principal herramienta diagnóstica en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, se debe realizar e interpretar un EKG en los primeros 10 minutos tras la llegada del paciente al servicio de urgencia o emergencia. El EKG puede ser normal durante un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, sobre todo en ausencia de síntomas. Por ello que se debe realizar el EKG de forma seriada, especialmente en pacientes sintomáticos, es decir, cada cierto tiempo. Si se tomó en los 10 primeros minutos de preferencia de la llegada del paciente, posteriormente se volverá a controlar en busca de la elevación del segmento ST
Sin embargo, ya se realiza también la terapia de repercusión o el tratamiento farmacológico. El diagnóstico del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST también se va a realizar de acuerdo al cuadro clínico, a un electrocardiograma o a los marcadores cardíacos. Recordar que ante la sospecha de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pese a que el paciente presente un EKG normal, se deberán estimar que los valores de los biomarcadores en sangre y realizar un EKG seriados para confirmar el diagnóstico. El tratamiento para un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, el tratamiento inicial será similar a cualquier síndrome coronario agudo, pero a diferencia del infarto agudo con elevación del ST, al momento de realizar la angiografía coronaria dependerá de la situación clínica del paciente. Entonces, el tratamiento médico inicial se va a basar ¿en qué? En la administración de oxígeno si la saturación fuera menor al 90%, básicamente, en los nitratos sublinguales o intravenosos si es dolor torácico, en un sulfato de morfina de existir dolor intenso o persistente, no controlable, la antiagregación con la aspirina, el clopidogrel o ticagrelor, la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, que tenemos la enoxaparina mayormente o la heparina no fraccionada, y los beta bloqueantes orales en pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca, evidencia de bajo gasto cardíaco o elevado riesgo de shock cardiogénico o contraindicaciones para los beta bloqueantes, ¿no? El tratamiento antitrombótico que es obligatorio para los pacientes con Zika sin elevación del segmento ST, ¿no? No podemos esperar que este paciente esperar resultados con alteración en el electrocardiograma o esperar resultados de los marcadores cardíacos. Si clínicamente se sospecha de signos clínicos, entonces el tratamiento ya es obligatorio para el tratamiento antitrombótico viene a ser obligatorio para este tipo de pacientes. La elección del tratamiento, la combinación de los fármacos, el momento de inicio y la duración va a depender de varios factores, ya sea intrínsecos o extrínsecos. Como ya lo vimos también en un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, los riesgos que se va a tener, ¿no? De acuerdo al tratamiento antitrombótico, de acuerdo a la elección de fármacos, la dosis, la duración de tratamiento y el riesgo que puede haber, ya sea riesgo isquémico o riesgo hemorrágico. La elección del tratamiento, la combinación de estos fármacos y el momento de inicio y la duración va a depender de varios factores relacionados con el procedimiento. Es importante destacar que las complicaciones isquémicas y hemorrágicas tienen una influencia importante en la evolución de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y en el riesgo total de muerte. Por lo tanto, a la hora de elegir el tratamiento se debe tener en cuenta tanto el riesgo isquémico como el riesgo hemorrágico, como vemos aquí, de los pacientes. Los fármacos anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios y las dosis recomendadas que se deben administrar durante y después de los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. La angiografía coronaria invasiva se debe realizar en la mayoría de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, seguida de la revascularización percutánea si está indicada. Dependiendo de la situación clínica del paciente y del riesgo estimado, esta podría ser urgente siempre y cuando sea el tiempo menos de 2 horas del contacto con el paciente y de su inicio de síntomas, precoz durante las primeras 24 horas y efectiva entre las 25 y electiva dentro de las 25 y 72 horas. En cualquiera de estos casos se va a necesitar de revascularización percutánea o un implante SENT o posterior cirugía de un bypass coronario. Ahora, las intervenciones y actividades de enfermería que vamos a tener como cuidado en este caso de un síndrome coronario agudo
con o sin elevación del segmento ST. Tenemos la vigilancia y los cuidados cardíacos agudos. Dentro de la vigilancia vamos a determinar los riesgos del paciente según corresponda. Vamos a facilitar la recopilación de pruebas diagnósticas, interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas, comprobar el nivel de comodidad y tomar las acciones correspondientes, comprobar el estado actual con el estado previo para detectar las mejorías y deterioros en el estado del paciente. Recordemos que el paciente aquí debe estar en reposo y monitoreado constantemente. Los cuidados cardíacos agudos tenemos evaluar el dolor torácico. Aquí vamos a evaluar la intensidad, la localización, la irradiación, la duración y los factores precipitantes y calmantes. Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíaca. Auscultar los sonidos cardíacos. Además, auscultar los pulmones para ver si hay algún sonido crepitante o adventicio. Además, seleccionar la mejor derivación del EKG para la monitorización continua. Además de obtener un EKG de 12 derivaciones. Extraer las muestras sanguíneas para controlar el nivel de enzimas cardíacas, monitorizar la función renal, monitorizar la función hepática. Además de controlar los electrolitos que pueden aumentar el riesgo de arritmias, como es el potasio y el magnesio. Vigilar las tendencias de la presión arterial y los parámetros hemodinámicos. Instruir al paciente sobre la importancia de notificar de inmediato cualquier molestia torácica. Además, monitorizar el EKG para detectar cambios en el segmento ST. Si es que en un inicio no hay cambios, pues, durante el monitoreo puede presentarse estos cambios del segmento ST. Además, asegurarnos que todo personal es consciente de que estos objetivos y trabajar de forma conjunta para proporcionar los cuidados continuos. No va a ser un trabajo de una sola persona, sino que todo el equipo debemos estar involucrados en el cuidado de este paciente, ¿no? Además, el paciente debe contar con una punción intravenosa. Esto conlleva que debemos verificar la orden de tratamiento intravenoso, instruir al paciente acerca del procedimiento, utilizar una técnica séptica estricta, además de solicitar al paciente que permanezca inmóvil durante este procedimiento de venopunción y seleccionar una vena apropiada para la venopunción. Además de la oxigenoterapia, eliminar las secreciones nasales, bucales, traqueales de ser necesario, ¿no? Es decir, que vamos a mantener la permeabilidad de las vías aéreas, preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado. Además, vigilar el flujo de litros de oxígeno, controlar la eficacia de la oxigenoterapia, observar si hay signos de hipoventilación inducida por el oxígeno, observar si hay signos de toxicidad por el oxígeno y atelectasia por absorción, observar la ansiedad del paciente relacionado con la necesidad de la oxigenoterapia, proporcionar oxígeno durante los traslados del paciente. Vamos a ver ahora acerca de los aportes científicos sobre los tratamientos o las terapias de reperfusión en un IMA con o sin elevación del segmento ST. Tenemos aquí un artículo original acerca del tratamiento del infarto agudo del miocardio en el Perú y su relación con los eventos adversos intrahospitalarios, resultados del segundo registro peruano de infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Bien, entonces, en este artículo original del tratamiento del infarto agudo del miocardio en el Perú y su relación con eventos adversos intrahospitalarios, resultados del segundo registro peruano del infarto del miocardio con elevación del segmento ST, refieren que el infarto de miocardio con elevación de este segmento es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel de todo el mundo. Sin embargo, la reperfusión adecuada del miocardio consigue disminuir las complicaciones en esta entidad, cuyo objetivo del estudio fue describir las características clínicas y terapéuticas de un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST en el Perú y la relación de la reperfusión exitosa con los eventos adversos intrahospitalarios. Usaron como material y método
un corte prospectivo multicéntrico de pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, atendidos durante el año 2020 en hospitales públicos del Perú, como por ejemplo hospitales de la salud como el INCOR, el Almanzora Quinaga de Chiclayo, Adolfo Guevara de Cusco, Almenara de Salud Lima, el Hospital Cayetano Heredia como Minsa, Sabogal Sologuren como en Salud, el Hospital Nacional de Arequipa, Salud, Hipólito Unano Minsa del Minsa, Perú, entre otras universidades, quienes evaluaron las características clínicas, terapéuticas y eventos adversos intrahospitalarios, además de la relación entre la reperfusión exitosa del infarto y los eventos adversos. Obtuvieron como resultados que se incluyeron a 374 pacientes, de los cuales 69.5% fueron de Lima y Callao. La fibrinolisis fue usada en el 37% de estos casos, fue fármaco invasiva un 26% y sola, o sea, uno de ya sea tratamiento farmacológico invasivo en un 11%, ¿no? La angioplastía primaria realizado con un tiempo de inicio de síntomas menor a 12 horas, de evolución en un 20%, en un 20% tardío, en un 9% y 34% no accedieron a terapias de reperfusión adecuadas, principalmente por la presentación tardía. Como ya hemos mencionado, ¿no? El tiempo tiene mucho que ver desde el inicio de síntomas al contacto con un establecimiento donde se pueda realizar las terapias de reperfusión, ya sea farmacológico y de intervencionismo invasivo, que es lo ideal, ¿no? El tiempo de isquemia fue mayor en pacientes con angioplastía primaria en comparación a fibrinolisis, mientras que la mortalidad fue de 8.5%, la incidencia de insuficiencia cardíaca postinfarto fue de un 27.8% y de choque cardiogénico de 11.5%. El éxito de la reperfusión se asoció con menor mortalidad cardiovascular y menor incidencia de insuficiencia cardíaca. En este estudio concluyeron que la fibrinolisis sigue siendo la terapia de reperfusión más frecuente en los hospitales públicos del Perú. En el menor tiempo de isquemia de reperfusión, eh, se, el menor tiempo de, el menor tiempo de isquemia reperfusión se asoció con el éxito de esta, ¿no? Y a su vez menores eventos adversos hospitalarios. Ahora, vemos la guía de práctica clínica del 2020 sobre el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, ¿no? Acerca de esta, podemos mencionar que tiene como objetivo reunir y evaluar toda la evidencia relevante disponible durante el proceso de elaboración sobre un tema particular. ¿Para qué? Para ayudar a los médicos a seleccionar la mejor estrategia posible de tratamiento para un paciente en particular que sufre una enfermedad determinada. Estas guías de práctica clínica deben ayudar a los profesionales de salud en la toma de las decisiones clínicas en su ejercicio diario. Sin embargo, la decisión final sobre un paciente concreto la debe tomar el médico responsable de su salud, en consulta con el propio paciente y, si fuera necesario, con su representante legal. En los últimos años, la Sociedad Europea de Cardiología, además de otras sociedades y organizaciones científicas, han publicado un gran número de guías de práctica clínica. Debido al impacto de las guías de práctica clínica, se han establecido criterios de calidad para su elaboración, de modo de que todas las decisiones se presenten de manera clara y transparente al usuario. Estas recomendaciones para la elaboración y publicación de estas guías están disponibles, ¿no? En todas las páginas a las cuales nosotros podemos tener acceso incluso.
La guía va a incluir un paquete de indicadores de calidad desarrollado por los hospitales, por los proveedores de la atención sanitaria y por los profesionales de salud que puedan evaluar el grado de implementación de las guías de práctica clínica y medir la calidad de la práctica clínica y se incorporen a los programas educativos. Además que los mensajes claves de esta guía tienen como objetivo de mejorar la calidad de la atención sanitaria y de los resultados clínicos. Esto entonces, esta guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, van a realizar las siguientes recomendaciones, ¿no? Van a clasificar incluso en clases a un síndrome coronario agudo con elevación, sin elevación del segmento ST. Tenemos como clase 1 que si hay evidencia yo acuerdo general de que de determinado procedimiento diagnóstico tratamiento es beneficioso, útil y efectivo. Entonces se recomienda o está indicado. En la clase 2 va a haber una evidencia conflictiva y o divergencia de opinión acerca de la utilidad y la eficacia del tratamiento. En la clase 2A, el peso de la evidencia o de la opinión está a favor de la utilidad o eficacia. Se debe considerar. Mientras que en la clase 2B la utilización y eficacia está menos establecida por la evidencia-opinión, se puede recomendar. Y en la clase 3 la evidencia o acuerdo general de que el tratamiento no es útil o efectivo y algunos casos pueden ser perjudicial. Entonces, en este caso, no se recomienda. Tenemos aquí en esta guía de práctica del 2020 que hay de cambios, ¿no? En esta última edición o en esta nueva edición. En el diagnóstico, como alternativa al algoritmo de 0 a 1 hora, está recomendado el uso del algoritmo de 0 a 2 horas con la toma de muestras de sangre y siempre que el centro disponga de pruebas y que estén validadas, ¿no? No está recomendado determinar sistemáticamente con los biomarcadores adicionales como el CK, CKMB, además con objetivos diagnósticos. La estratificación del riesgo, además se debe considerar la determinación de las concentraciones plasmáticas de los biomarcadores para obtener una información. El tratamiento antitrombótico que se debe considerar el uso de Plasugrel antes del ticagrelor para pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST que se someten a un intervencionismo coronario percutáneo. Además que hay de diferencia, por ejemplo, entre esta guía del 2015 y del 2020, que en el 2015 está recomendado un protocolo rápido a las 0 y 3 horas para descartar el diagnóstico si se dispone de pruebas de biomarcadores, mientras que en la del 2020 se debe considerar un protocolo rápido con toma de muestras de sangre a las 0 horas y 3 horas para confirmar o descartar el diagnóstico. Si se dispone de pruebas con el algoritmo de 0 a 3 horas que estén validadas. En la guía del 2015 se debe considerar la coronarioangiografía mediante el TCMD como alternativa a la angiografía invasiva para descartar el Zika cuando la probabilidad del EKG sea baja, intermedia o cuando la concentración de troponina cardíaca en el EKG no sean concluyentes. Esta en el 2020 está recomendada como alternativa a la angiografía invasiva para descartar el Zika cuando la probabilidad del EKG sea baja, intermedia y cuando la concentración de troponina cardíaca o el EKG sean normales o no concluyentes. Se debe considerar la monitorización del ritmo hasta 24 horas o intervencionismo coronario percutáneo, lo que suceda antes para los pacientes con infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST y bajo riesgo de arritmias cardíacas según la guía de práctica clínica del 2015, mientras que en el 2020 está recomendado la monitorización del ritmo
hasta 24 horas o intervencionismo cardíaco percutáneo, lo que sucede antes para los pacientes con infarto agudo del miocardio y bajo riesgo de arritmias cardíacas. Además, que en la guía del 2015 la evaluación de riesgo está recomendada el uso de las escalas de riesgo establecidas para la estimación del pronóstico, mientras que en la guía del 2020 se debe considerar el uso de los modelos de riesgo basados en la escala Grace para la estimación del pronóstico. De acuerdo a los tratamientos farmacológicos en la guía del año 2015, está recomendada la administración de bivalirudina, no en bolo intravenoso, durante un máximo de 4 horas tras el procedimiento como alternativa, además de un inhibidor durante el intervencionismo coronario percutáneo, mientras que en la guía ¿qué nos dice la guía del 2020? Que se puede considerar la administración de la bivalirudina como una alternativa. Además, en la guía del 2015 refiere que puede considerar la administración de un inhibidor del P2Y12, además del ácido acetilsalicílico durante más de un año, tras la evaluación del riesgo isquémico y hemorrágico del paciente. Y en la guía del 2020 se debe considerar la adición de un segundo fármaco antitrombótico al ácido acetilsalicílico para la prevención secundaria a largo plazo en pacientes con alto riesgo de eventos isquémicos y sin riesgo aumentado de hemorragia mayor o potencialmente mortal. Esas son lo nuevo que nos trae la guía de práctica clínica del 2020 de la Asociación Europea de Cardiología. Esto ha sido todo en cuanto a la presentación sobre el infarto de las terapias de repercusión con o sin elevación del segmento ST. A continuación vamos a tener la presentación de algunos cortos videos a modo de resumen también para poder tener en cuenta sobre la importancia que es de tener conocimiento acerca de este tema para poder actuar oportunamente y así prevenir mayores complicaciones mientras más se dilata el tiempo durante la atención de un paciente con un síndrome coronario agudo. Gracias por su atención.